Los judíos ortodoxos creen que sin este templo, sus derechos religiosos están incompletos. Así que esperan el día en que su templo sea reconstruido. ¿Y hay un Mesías? ¿En el judaísmo? En el judaísmo. El judaísmo inventó al Mesías. Pero no es el mismo Mesías que la mayoría de la gente piensa. Porque cuando los cristianos piensan en el Mesías, piensan en alguien que es divino. Sí. Creen que, ya sabes, el final de los tiempos. Lo que tenemos como el Mesías es un hombre, un rey de esta tierra que va a traer la paz entre las naciones de este mundo. ¿Y él no va a ser divino? No va a ser divino, no. Y Yoram me dice que este Mesías mortal tiene una lista específica de cosas por hacer. Según la tradición judía, él tiene 3 cosas que se supone debe hacer. Número 1, va a reconstruir el reino judío de los judíos de hoy. Número 2, va a traer la paz con los vecinos. Y número 3, va a reconstruir ese templo. Reconstruir el templo. Aquí estamos. Este es el año 2015. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cuál es la posición judía contemporánea en cuanto al templo? Los judíos piensan en el mundo en términos de ese sueño que una vez existió en el mundo y que les fue quitado. Quieren traerlo de vuelta al mundo. ¿Qué es la reconstrucción del templo? La reconstrucción del templo como el símbolo supremo de esta era de justicia y paz que debemos ayudar a traer de vuelta al mundo. El judaísmo es solo una de las muchas religiones que prevé la llegada de la paz mundial algún día. Pero mirando este lugar, donde tantas religiones se cruzan, es difícil imaginar que la paz vendrá. Reconstruir el templo de Jerusalén, restaurar a los israelitas como nación, como reino, y establecer una paz en la región o la paz mundial. Son los objetivos muy puntuales y específicos que el judaísmo plantea que el rey de Israel, el Mesías de Israel, deberá cumplir en su misión cuando éste aparezca o cuando éste se manifieste y establezca su gobierno en Jerusalén. Pero como acabamos de escuchar en la entrevista con Morgan Freeman, este Mesías, este líder que esperan los judíos, no es un ser divino, no es un ángel, no será Dios, sino un rey de esta tierra, un monarca de las monarquías existentes en el mundo. El judaísmo espera que un rey sea establecido en Jerusalén. Gobiernos van, gobiernos vienen, primeros ministros ejercen su cargo, pero el judaísmo solamente espera la intervención de un rey que cumpla los requisitos del judaísmo para que sea establecido en Jerusalén. Pero, ¿por qué actualmente no hay rey en Jerusalén? ¿Y qué características deberá tener el próximo monarca que se establezca en Jerusalén? Bueno, primeramente vamos a comenzar con la historia. ¿Quiénes fueron los reyes de Judá? Estos son los reyes de Judá: Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Jehú, Joás, Amasías, Azarías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquim y Sedequías. Después de la división del reino de Israel, estos fueron los reyes de Judá, de los judíos, después de la división del reino de Israel y hasta la cautividad babilónica. Estos reyes, repito, pertenecieron al reino de Judá, no de Israel, al reino de Judá, de los judíos. Judíos e israelitas no fueron el mismo reino. Después de la división, se convirtieron en naciones independientes, con propósitos distintos, y estos reyes que acabamos de mencionar pertenecieron a la casa de David.
del rey David. Estos reyes son los reyes de Judá, no de Israel. Antes de la división del reino de Israel, no existían los judíos como reino, como nación independiente. Los judíos pertenecían como tribu al reino de Israel. Eran una tribu de 13 que existían, que formaban parte del reino unido de Israel. El reino de Judá, los judíos, compuesta por 3 tribus que se separaron de los israelitas, comenzó aproximadamente hace 800 años antes de Cristo. Antes de la división del reino de Israel, no existía el reino judío. Los que salieron de Egipto no eran judíos, eran israelitas. Los que anduvieron por el desierto 40 años no eran judíos, eran israelitas. Los que entraron a la tierra prometida liderados por Josué no eran judíos, eran israelitas. Saúl, David y Salomón no eran reyes de Judá, no eran reyes de los judíos, eran reyes de todas las tribus de Israel, incluyendo a los judíos. Jesús, el Cristo, Jesús el Mesías, no fue rey de los judíos y no será rey de los judíos. Es el rey de Israel y será nuevamente el rey de todas las tribus de Israel. Pero entonces, ¿de dónde viene esa creencia de que Jesús es rey de los judíos? De un romano. Y a partir de este romano, toda la iglesia del cuerpo de Cristo ha seguido su creencia. Juan, capítulo 19, versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Versículo 22, respondió Pilato: lo que he escrito, aunque esté mal escrito, porque Jesús no es rey de los judíos en un sentido nacional, y Jesús tampoco se autoproclamó rey de los judíos. Él rechazó ese título. Jesús afirmó ser el rey del universo, el creador mismo, el eterno, el Aleph Tav, el principio y el fin. Pero él nunca dijo que era rey de los judíos. Y a su regreso no va a ser rey de los judíos. Él va a ser rey de Israel, de toda la nación de Israel, de todas las tribus de Israel. ¿Jesús podía haber sido rey de los judíos? No. ¿Jesús quería ser rey de los judíos? No. Hablando en un sentido nacional, Jesús no podía ocupar un cargo como rey de los judíos, porque él es rey de Israel, de todas las tribus de Israel, no nada más de los judíos. Por lo que, si la nación de Israel estaba dividida, lo primero que haría Jesús como rey sería la unificación del reino de Israel, porque Jesús ama al reino unido. Dios anhela al reino unido, y Jesús verá al reino unido en la tierra de Canaán, en la tierra de Jerusalén. En los días de Jesús, en la tierra de Canaán, solamente se encontraban judíos, levitas y benjaminitas. El reino estaba incompleto. Desde la deportación a Siria, cuando Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio, y luego los israelitas se dispersaron hasta llegar a Europa occidental, por lo que en los tiempos de Jesús, las 10 tribus del reino de Israel no estaban en Jerusalén, en Palestina, en Samaria. Por esta causa, tampoco Jesús podría ser rey de Israel, de una nación incompleta. Por eso, a su segunda venida, Jesús va a llamar a su pueblo Israel y los va a reunir en la tierra de Jerusalén. Jesús como Mesías ya los vino a buscar, pero en su próxima fase como rey,
ellos van a tener que venir. Otro de los motivos del por qué Jesús no fue rey de los judíos es porque el Eterno delegó esta responsabilidad de ser rey de Israel a los descendientes de David, de la tribu de Judá. Y mientras existiera un rey sobre esta tierra, ungido por Dios, Jesús como Cordero, como Mesías, no podía reclamar la corona de Israel, aún siendo Dios, porque Él es un Dios de orden. Entonces, mientras existiera un rey descendiente de David sobre esta tierra, Jesús no podía ocupar el cargo de rey ni en Jerusalén ni en Israel. No por Herodes, porque Herodes no era descendiente de la casa de David. Herodes no era un rey real, de sangre real. Pero en Israel, en los tiempos de Jesús, tenía un rey. Y actualmente hay rey en Israel. Repito, en los días de Jesús había rey en Israel, pero en Jerusalén no había rey de la familia de David ocupando el cargo. Va de nuevo. En los días de Jesús había rey en Israel, pero en Jerusalén, en Judea, había un rey que no pertenecía a la familia real de David. Lo vamos a llevar al terreno de la actualidad. En la actualidad hay rey en Israel, rey legítimo que está gobernando sobre Israel. Pero actualmente en Judea, en Jerusalén, no hay rey. Hay un primer ministro, hay una estructura de gobierno, pero no hay rey. Entonces, ¿hay o no hay rey en Israel? Y entonces, ¿por qué los judíos siguen esperando un rey, un Mesías, que sea rey? ¿Y por qué, si existe un rey, no pone orden en Jerusalén? Esto lo voy a explicar en el siguiente video. Lo que tenemos como el Mesías es un hombre, un rey de esta tierra que va a traer la paz entre las naciones de este mundo. Y él no va a ser divino. No va a ser divino, no.